Si te gusta la idea de emprender, pero al mismo tiempo pensás que eso no es para vos, o si ya emprendiste y no tuviste los resultados que deseabas, este episodio es para vos. Es muy probable que estés pasando por alto dos grandes verdades. Con la primera vas a entender que emprender es realmente sencillo y que mucho de lo que asociás al emprender no es más que un agregado innecesario. Y con la segunda verdad vas a descubrir por qué emprender puede convertirse en tu mejor actividad. Sé que son dos grandes promesas, pero después de lo que tengo para contarte vas a ver que todo tiene más sentido. Bienvenido al podcast de Emprender y Evangelizar. Mi nombre es Maxi Ordinas y soy el encargado de hacer de este espacio un lugar para que tu negocio pueda crecer y lo haga santamente. Este es el episodio número 2, titulado Las dos verdades más importantes de emprender. En el episodio 1 vimos cómo emprender y evangelizar es posible. Vimos cómo la doctrina social de la Iglesia, documentos papales, las encíclicas, nos demuestran que así es. Vimos también un siervo de Dios en proceso de santificación que dedicó su vida a cristianizar la realidad empresaria. E incluso vimos que el mismo Papa convoca a los emprendedores a reunirse con él en marzo del 2020. Y entre todas esas cosas vimos también que es posible que vos estés llamado a buscar la santidad de la misma manera. Este episodio necesita que hayas escuchado el primero, así que si no lo hiciste, andá, hacelo y después volvé. En este segundo episodio vamos a ver que tener un emprendimiento próspero, por difícil que parezca, está al alcance de tu mano y que existen pocas cosas, aunque importantes, en este camino para poder empezar a emprender. En el caso de que ya emprendas, el capítulo te vendrá genial para revisar los cimientos de tu emprendimiento. Después de todo, sobre esta verdad y nada más que sobre esta verdad, se fundamenta todo emprendimiento de éxito. Sé que la idea de tener un negocio propio puede al mismo tiempo ilusionarnos y desesperanzarnos. Al fin y al cabo es común que deseemos tener mayor libertad en el uso de nuestro tiempo, lo que es un beneficio de emprender. Pero al mismo tiempo es natural preocuparnos por el futuro y por la incertidumbre de no tener un sueldo fijo, por ejemplo. Además, si lo pensamos, no todo el mundo tiene un negocio próspero. Incluso es posible que conozcas muchas personas que trataron de emprender y fallaron en el intento. Es verdad, emprender es arduo. Tener un negocio implica una serie de dificultades que probablemente no sepas cómo manejar. Y si ya emprendiste, sabes de qué hablo. Si no, podés hacerte una idea. No voy a mentirte, ni tampoco es mi intención que te hagas falsas ilusiones. Emprender reclamará de vos dedicación, pero si lo haces de la forma correcta también te asegura resultados. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es emprender concretamente? Evangelizar todos sabemos qué es. Podemos resumirlo en vivir y anunciar todo lo que Jesús enseñó, a fin de que más almas lo amen y conviertan su vida a Él. Pero, ¿qué es emprender? Erróneamente asociamos a la palabra emprender con un montón de cosas accesorias al concepto fundamental. Te invito a que pienses, ¿qué es emprender para vos? Cuando hago la pregunta, ¿qué se necesita para emprender?, suelo recibir más o menos la misma respuesta. Una serie de conceptos aislados que en la mente del que recibe la pregunta están inseparablemente asociados. Y además, sumados entre sí, pueden llegar a ser una cantidad abrumadora. Nombre de marca, credibilidad, packaging, community manager, capital, empleados, análisis de competencia, logo, proveedores, cuenta corriente, registro de marca, local, inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Es común que al intentar emprender la mayoría de las personas se frustre. Cualquiera que se enfrente sin conocer y de forma repentina a muchísimas variables sobre las que no tiene control, como estas que mencionamos, pasará por lo mismo, frustración. Incluso ya emprendiendo solemos distraernos constantemente con cosas que no aportan a la esencia detrás del crecimiento de cualquier emprendimiento exitoso. Y aunque todas estas cosas pueden integrarse a un emprendimiento, incluso son necesarias llegado el momento, la verdad es sobre emprender es mucho más simple que eso. Podemos definir que emprender es en esencia lo siguiente. Emprender es tener la capacidad de solucionar un problema y cobrar por ello. Tan sencillo como eso. Cuando encontrás que las partes de esta afirmación se cumplen, te encontrás con un emprendedor. Pensar un momento. Emprender es tener la capacidad de solucionar un problema y cobrar por ello.
Evidentemente, no sé cómo habrás respondido vos a esta misma pregunta, pero ¿no es todo más fácil ahora? La empresa más grande que se te venga a la mente y el emprendimiento más chico se dedica a eso, a solucionar problemas específicos y cobrar una suma de dinero a cambio. Después podremos hablar de mayor o menor desarrollo de acuerdo a otras variables, pero todo emprendimiento es en esencia esto y no otra cosa. Esta es la primera gran verdad sobre la que construir tu emprendimiento. Hay que obsesionarnos con un problema y encontrar cada vez más y mejores formas de solucionarlo. Es eso lo que nosotros pagamos cuando compramos algo y eso mismo por lo que nos van a pagar a nosotros cuando vendamos. Entonces lo que sigue esta verdad es preguntarte, ¿qué necesidad soluciona mi emprendimiento? En caso de que no tengas. ¿O qué necesidad voy a solucionar cuando emprenda? En el caso de que estés pensando en emprender. Acá se pone interesante. Existe una relación directa entre el bien que hace falta hacer y la capacidad personal para hacerlo. Es decir, la realidad reclama nuestra iniciativa personal para modificarla positivamente, sobre todo en aquello en lo que estemos más inclinados a hacer. Es natural que algunos estemos más inclinados a hacer un tipo de bien mejor que el resto de las personas. O dicho de otra manera, de la complejidad de la realidad y sus múltiples necesidades, nosotros podemos, por inclinación natural, gustos y talentos, mejorar una parte concreta de esa realidad. Esta última parte cobra una relevancia vital cuando la relacionamos con la definición de emprender. Capacidad de solucionar un problema y cobrar por eso. Porque nuestra capacidad de solucionar problemas y de hacer el bien estará determinada por quiénes somos, dónde nacimos, qué cosas sabemos, etc. Por lo que estaremos más inclinados de forma natural a la solución o la resolución de ciertos problemas por sobre otros. En el anterior podcast hablamos sobre que la única forma de tener un emprendimiento que evangelice es asumir ese emprendimiento como misión, es decir, como respuesta al llamado a la santidad que Dios hace en mi vida. Ahora vamos a profundizar en la forma concreta de esa respuesta, es decir, la forma de ese emprendimiento. El objetivo es sencillo, lo que hagamos debe ayudarnos a vivir nuestra misión. Pero, ¿qué hacemos en concreto? Debemos descubrir tu emprendimiento ideal. A partir de acá, no existe más la idea de el mejor negocio o el mejor emprendimiento en general, y en su lugar aparece la idea del mejor negocio o el mejor emprendimiento para mí en específico. Puesto que si un emprendimiento se dedica a solucionar problemas y a cobrar por eso, nuestro emprendimiento debe estar asentado en la resolución de problemas que mejor nos salga. Si nuestro negocio nace de quienes somos, tendremos muchas más ventajas perdurables en el tiempo sobre aquellos que no hacen esto. Me refiero concretamente que nuestro negocio debe estar asentado sobre 4 pilares en particular: nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestros valores y nuestra historia. Respecto a los talentos, resulta evidente que quien tiene talento hace mejor un trabajo respecto del que no lo tiene. Por este motivo, nuestro negocio tiene que ser un lugar donde nuestros talentos tengan un papel clave. Lo contrario a esto sería encarar un emprendimiento en el que no dispongamos talentos para poner al servicio del emprendimiento. Supongamos que, sin saber actuar, quiera montar mi negocio sobre clases de teatro. Suena ridículo, ¿no? Bueno, lo más lógico, siguiendo este razonamiento a la inversa, es que mi emprendimiento esté perfectamente alineado a mis talentos. Respecto a nuestras pasiones, acá entra en juego todo lo que te gusta, lo que disfrutás hacer y harías la mayor cantidad de tiempo posible. Si nuestro trabajo nos apasiona, haremos un mejor trabajo que aquella persona que no tiene esa misma pasión que nosotros. Así, por ejemplo, si te apasiona el teatro pero no sabes actuar, es una buena idea crear un negocio en relación a ese ambiente que no implique enseñar actuación, en vez de hacerlo, por ejemplo, en relación a los deportes. Respecto a nuestros valores, hacer algo que consideramos bueno es un incentivo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Poder decirnos que más allá de la prosperidad económica del negocio que nos pertenece, estoy haciendo un bien que veo que es necesario, nos ayudará a hacer más y mejor trabajo. Básicamente se trata de identificar un lugar para hacer el bien, de todos los lugares que existen, en el que creas de una forma particular y lograr hacer de tu emprendimiento una herramienta para trabajar esa realidad. En mi caso es fomentar la cultura emprendedora
entre católicos, evangelizar la realidad empresaria, etc. Este también es un pilar que mejor encarna la evangelización en sí misma, porque nuestro trabajo está orientado a llevar el bien allí donde se lo necesita, y el bien con mayúsculas, es decir, a Dios mismo. La contraposición de esto la viví en trabajos en relación de dependencia, en donde tenía como parte de mis tareas habituales hacer cosas que consideraba moralmente malas. De forma natural mi desempeño disminuía y aparecía una sensación de desgano. Es natural, si tu emprendimiento hace el bien en algo que vos creas importante, tendrás más herramientas para superar dificultades, por ejemplo. Y sentirás la trascendencia de tu esfuerzo también, porque tu trabajo constituye tu propósito y te acerca a Dios. Bueno, y por último, respecto a nuestra historia. Parte de nuestra unicidad, es decir, de aquello que nos hace únicos, es lo que vivimos individualmente hasta el día de hoy. Nuestra realidad actual es una compleja suma de factores que se fueron entretejiendo a lo largo de nuestra vida. Todas esas experiencias representan un tesoro a la hora de emprender, y conocer cuáles de esas cosas pueden ayudarnos es fundamental para iniciar un negocio que aproveche al máximo todo lo que somos. Por ejemplo, en mi caso, el movimiento de iglesia al que pertenezco me regaló años enteros de experiencia hablando en público, dando charlas, dirigiendo eventos, coordinando equipos, leyendo y formándome. Todas esas cosas que tendemos a naturalizar en nosotros son en realidad dones que puedo poner a disposición de mi negocio. A partir de esto podemos explicitar las dos verdades más importantes de emprender. La primera, puede emprender todo aquel que sea capaz de solucionar un problema, que otras personas no, y están dispuestas a pagar. Vimos que emprender es esto y no otra cosa. Concentrarse en el problema es clave para cualquier emprendedor. Si lo pensás bien, seguro ya mismo podés empezar a emprender. Y la segunda verdad es que la mejor idea de emprendimiento no existe como tal, sino que existe la mejor idea de emprendimiento para vos. El emprendimiento que resulta del cruce de estas variables que mencionamos recién es único, es tuyo. Porque incluso habiendo personas que resuelven el mismo problema que vos, difícilmente haya alguna otra persona que lo haga con la mezcla de talentos, pasiones, valores e historia que lo haces vos. Y si así es, cosa que no es posible, no es probable que comparta tu ciudad, por ejemplo. Mientras más tiempo pases alineado a estas dos verdades, mejor vas a emprender. Hay algo que Dios te dio específicamente a vos para hacer y para hacer, y nadie más puede cumplir ese papel. Pero no solo te dio la tarea, sino también las herramientas para llevarla a cabo, los talentos, las pasiones, los valores y tu historia. Todo esto encuentra su unión de forma distinta y única en cada persona. De esa manera es como se cumple lo que decíamos anteriormente. Vos y solo vos posees la inclinación natural, que es pensada por Dios, para hacer un bien particular, en un lugar y momento particular. Vos y solo vos. Entonces emprender adquiere una nueva profundidad moral. Emprendiendo, estoy poniendo al servicio de otros los talentos que necesitan para la solución de sus problemas. Me comprometo con una porción de realidad que con mi trabajo y no de otra manera, mejora y es más perfecta. Hay algo que te dio Dios específicamente a vos para hacer y para hacer, y nadie más puede cumplir ese papel. Pero no solo te dio la tarea, sino también las herramientas para llevarla a cabo, los talentos, las pasiones, los valores y tu historia. Todo esto encuentra su unión de forma distinta y única en cada persona. De esa manera es como se cumple lo que decíamos anteriormente. Vos y solo vos poseés la inclinación natural que es pensada por Dios para hacer un bien particular, en un lugar y momento particular. Repito, vos y nadie más. Entonces, emprender adquiere una nueva profundidad moral. Emprendiendo, estoy poniendo al servicio de los otros los talentos que necesitan para la solución de sus problemas. Me comprometo con una porción de realidad que con mi trabajo, y no de otra manera, mejora y es más perfecta. Al mismo tiempo que dedico tiempo a aquello que me apasiona, que me gusta, y obtengo una retribución económica necesaria para vivir. Emprender es hacer el bien,
si se emprende de esta manera. Y acá una aclaración importante a una objeción que puede llegar a surgir. Yo no propongo que debemos cobrar por hacer el bien. Yo te propongo una forma de hacer el bien en aquello por lo que cobramos. Tenemos que hacer el bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Es lógico entonces que nuestro trabajo no sea la excepción. Y una forma de trabajo es el emprendimiento. Sencillo como eso. El video pasado te invité a que reflexionaras si estabas llamado a emprender. Ahora te invito a que pienses de qué manera tenés que emprender. Puede sonar complicado, porque en realidad la tarea de bajar a la realidad todo esto lo es, al menos al principio. Nadie puede discernir tanto en tan poco tiempo, pero te invito a que vayas haciéndolo de a poco, siempre en oración y confiando en Dios. Estas dos grandes verdades deben acompañarte en todo tu proceso emprendedor. En el próximo episodio vamos a entender qué 3 fundamentos son necesarios para emprender y evangelizar. Vamos a ver cómo trabajarlos y hacerlos crecer en tu vida hasta que los domines por completo. Dominar estos 3 fundamentos te aseguran, sin margen de error, crecimiento constante. Además, te ayudan a evitar estancamientos. Un fundamento en particular te permite, además de crecer en tu negocio, crecer en cualquier aspecto de tu vida, de forma simple y segura. Si te gustaría saber de qué hablo específicamente, te espero en el próximo episodio del podcast de Emprender y Evangelizar. No olvides suscribirte, puntuar y compartir este podcast con quien creas que puede beneficiarse. Nos vemos en el próximo.